buenas tardes, hermanas. Vamos a abrir la Biblia, en el Salmo número 74. Salmo 74. Vamos a empezar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní Coyoacán. Salmo 74 es el que nos corresponde el día de hoy. Vamos a dar lectura a todos los versículos, son 23 versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echando a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Versículo 20, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Señor, te pedimos por tu palabra, te pedimos que tú la bendigas siempre en nuestra vida, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos diga las formas de cómo podemos aplicar lo que leemos a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, este salmo también es un salmo del rey Asaf, como el anterior, el Salmo 73. Y bueno, no sé si lo comentábamos hace 8 días, no lo recuerdo, pero a partir del Salmo 73 hasta el Salmos 81, me parece 88, es el tercer libro de los Salmos. Es decir, los Salmos están divididos en 5 libros, o en 5 secciones, mejor dicho. Los 150 Salmos están divididos en 5 secciones, que las 5 secciones que están divididas aluden a los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, de esa manera los judíos veían cada una de las secciones de los libros de los Salmos y lo relacionaban, ¿verdad? Los 5 primeros libros o la primera sección de los Salmos, ellos lo relacionaban con Génesis, la segunda sección con Éxodo, y así. Ahora empezamos estos 8 días la tercera sección con el Salmo 73, que empieza el rey Asaf escribiendo estos salmos, y esta sección, que es la tercera en el libro de los Salmos, alude también y tiene que ver con el libro de Levíticos, que es el tercer libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, de esta manera los judíos, esto solamente es un comentario que bueno, pues es bueno que lo contemplemos, ¿verdad? Es un comentario que nos da más conocimiento de ver cómo están divididos
libro de los Salmos y cómo de una manera lo relacionan, los judíos lo hacían con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, este salmo, como ya lo dije, también fue un salmo, ¿verdad?, de el rey Asaf. De hecho, si usted ve en su Biblia, en la Reina Valera, trae, ¿verdad?, el escritor de los libros de los salmos, los primeros 2 de esta sección tercera, o sea, el Salmo 73 y 74, los escribe Asaf, también el 75, el 76, el 77, 78. Son varios salmos, ¿verdad?, a partir del número 73 que los escribe el rey Asaf. Y tenemos que recordar también, es bueno que lo sepamos, ¿verdad? Si no lo sabemos, no es pecado, pero bueno, si lo sabemos, qué bueno que lo sepamos. En el tiempo que Asaf escribe esta serie de salmos, el pueblo de Israel se encuentra esclavizado, se encuentra en el reino de Babilonia, se encuentran bajo el poder de Babilonia. Entonces es importante que tengamos estos panoramas para que cuando leamos los salmos veamos por qué el rey, los escritores, los reyes principalmente que escribieron los salmos, se expresan de la forma que lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a adelantarnos un poquito, ahí estamos en el Salmo número 74 y hace unas preguntas, ¿verdad? En el versículo 10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Si lo leyéramos así solamente sobre líneas, pensaríamos que el escritor del Salmo le está haciendo un reclamo a alguien, ¿verdad? En este caso a Dios, pero no es tanto el reclamo, sino que esa es la forma en cómo se encontraba el pueblo. El pueblo se encuentra angustiado, los enemigos no los dejan participar, no los dejan hacer sus cultos públicos. No pueden hacer cultos públicos. Cuando los hacen a escondidas en casas, llega el enemigo y los afrenta, gritan, blasfeman el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, en esa situación es en la que se encuentra el pueblo de Israel. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros, verdad? Uno puede decir, bueno, esto que está contando este hombre, el pastor, es algo que ocurrió hace miles de años, hace 3,000 años por lo menos, ¿no? O 3,500 años. ¿De qué nos sirve esa escritura a nosotros? Bueno, la fe que tenía este pueblo, la fe que tenía el rey Asaf, es la fe misma, exactamente la misma fe que tiene usted y que tengo yo, porque todos tenemos este libro que es la Biblia. Ya lo comentamos al inicio, ¿verdad? Cómo es que los judíos vieron o acomodaron todos los salmos en relación con el Pentateuco, con toda la Biblia. Obviamente, ¿verdad?, que cuando lo escribe Asaf todavía no se hace esta comparación, esta simetría entre los salmos y entre el Pentateuco. Aún no, porque no se han acabado de escribir los salmos. Esto ocurre mucho tiempo después, ¿verdad?, que los estudiosos de la Biblia hacen este tipo de relaciones. Pero si miramos la escritura, vemos a un pueblo del Señor, que es Israel, en el tiempo de Asaf, que tienen la fe que ellos adquirieron al leer todo el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros, que es lo que tenían ellos por leer algunos libros históricos como Josué, principalmente Josué, Jueces. Se estaban escribiendo también los libros de Crónicas, los libros de Reyes, aún no se escribían, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque los reyes aún están vivos. Bueno, es todo el contexto que estamos comentando para entender los salmos, y la pregunta es, ¿qué hacíamos? ¿De qué nos sirve el día de hoy esta literatura que se escribió hace miles de años? ¿De qué nos sirve a nosotros en este siglo, en esta época en la que estamos viviendo? Y estamos diciendo que es la misma fe que tenía el pueblo de Israel, el rey Asaf, su pueblo, es exactamente la misma fe que Dios les puso a ellos, la que tenemos nosotros. ¿En qué nos sirve? En tomar esos ejemplos a nosotros, ¿verdad? En que tomemos los ejemplos que están en la Escritura para que nosotros podamos también confiar completamente en el Señor. ¿De qué habla todo el Salmo? Haciendo un resumen rápido, ¿verdad? Es la confianza que tiene el rey Asaf, la seguridad
de que Dios va a mirar siempre su pacto. Versículo número 20 es lo que dice, ¿verdad? El versículo 20 es uno de los versículos centrales en el Salmo número 74 que estamos estudiando. Dice el versículo 20, mira el pacto, Señor. O sea, Asaf obviamente conoce Génesis capítulo 12 al 17, donde el Señor había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Él lo conoce exactamente y por eso es que el rey Asaf apela a la escritura. Y eso es importante para nosotros como cristianos. ¿De qué nos sirve este salmo? Igual, lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en alguna necesidad, en alguna tribulación, en alguna angustia, no quiero hacer ninguna aplicación personal, ni mucho menos, pero yo lo tomaría de esta forma, ¿verdad? Yo miraría el versículo 20 y también podría decir como Asaf, mira el pacto, Señor. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué lo que esté pasando, ¿no? Como estaban pasando estos hombres en Babilonia, sufrimiento, hambres, etcétera. Y a veces la iglesia pasa por esas situaciones, ¿verdad? Y entonces cuando recordamos el pacto del Señor, pues es algo importante para nosotros. Bueno, este Salmo número 74 podemos dividirlo, ¿verdad?, en tres secciones, en tres partes. La primera parte del versículo 1 al 9, donde se mira la desolación y el abandono en Israel. Después, de los versículos 10 al 17, vemos también que el rey Asaf apela a los atributos de Dios, a las virtudes, a las cualidades, a lo que únicamente Dios posee como Dios santo. Y el último segmento del Salmo serían de los versículos 18 al 23, donde precisamente lo que estamos hablando acerca del pacto, Asaf como rey, conocedor de la Escritura, él ve que el pacto da vida y seguridad. Bueno, vamos a empezar con los primeros 9 versículos. Ya leímos los 23 versículos, no los vamos a volver a leer, quizá algunos párrafos, pero en los versículos del 1 al 9 ya decíamos que se mira en esos versículos desolación y abandono en Israel. Ya dijimos el contexto, está Israel en Babilonia como esclavos. Ese es el contexto. ¿Cuál fue la causa de la desolación y el abandono en Israel? Hubo un abandono de Dios, por así decirlo, que Él abandonó Israel, porque en el sentido de que Dios permitió, ¿verdad?, que entrara el enemigo, que conquistara a Israel, que destruyeran las murallas, el templo, y tomaran a estos hombres y se los llevaran todos presos a otro país extraño. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué ocurrió esto? La causa es la desobediencia de Israel, obviamente, ¿verdad? O sea, aquí en el Salmo 74 sí vemos a un rey muy consagrado, a un rey que ora al Señor, a un rey con fe, a un rey con conocimiento bíblico, etcétera, pero el pueblo entero desobedeció al Señor, o la mayoría del pueblo de Israel tuvo desobediencia para Dios. Entonces, la causa de la desolación y el abandono en Israel es la desobediencia. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Es muy fácil, ¿verdad? Podemos traspolar solamente las cosas, lo que estamos leyendo, y podemos cambiar solamente por nombres. O sea, lo que estoy diciendo es esto. En el Salmo 74 a la iglesia se le conocía como Israel, como el nombre de la nación de Israel. Está bien porque el Señor así decidió que un pueblo, que un país fuera su iglesia, pues, y todo el país de Israel, que era muy grande ya en ese tiempo, todo el pueblo era la iglesia, y el rey, el rey era el gobernante, ¿verdad? El anciano gobernante, vamos a llamarlo así, lo que sería para nuestros días. Pero todo el contexto del Salmo 74 está situado en un país extraño, Babilonia, y ahí en ese país está la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Israel. Nosotros también, entonces, lo que podemos leer, ¿verdad? O lo que podemos sí leer en el Salmo
74, ¿verdad? Dice el versículo 2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. ¿A quién se refiere el salmista? A Israel, claro que sí, ¿verdad? Israel es su congregación. Cuando una iglesia en nuestros tiempos está pasando por problemas, situaciones difíciles, desolación, etcétera, abandono, uno puede decir eso: Señor, acuérdate de tu congregación, la congregación que tú adquiriste, Señor, desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo el Señor adquirió esta iglesia Getsemaní? ¿Desde que los gringos vinieron a construir el edificio? No, no. Desde mucho antes, ¿verdad? Dice la carta a los Efesios que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes que el Señor fundara todo el mundo, no solamente este templo hermoso, bonito, gracias por los gringos que lo construyeron, desde antes que se construyera esto, el Señor ya había fundado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, no los ladrillos, ni el cemento, ni las varillas, no, o sea, no los edificios de la iglesia, sino la iglesia somos los que nos congregamos, las personas, ¿verdad? Eso lo conocemos. Entonces, el rey Asaf está poniendo, ¿verdad?, entre sus líneas, sus escritos, cuál fue la causa de la desolación y el abandono en Israel que miramos en los versículos 1 al 9 del Salmo que estamos mirando, que es el 74. Entonces, la causa de la desolación, la desobediencia. ¿Quién fue el detractor? ¿A quién permitió Dios que fuera usado para dar vergüenza, ignominia a un pueblo entero? ¿A quién? Babilonia, ¿verdad?, fue el detractor. Israel fue el desobediente, la iglesia fue desobediente, Babilonia fue el detractor que Dios permitió que ellos vinieran a humillar a todo un pueblo y llevarlo prisionero, esclavo, a otra nación. Pero dentro de estos versículos del 1 al 9, donde encontramos desolación y abandono en Israel, también encontramos la esperanza. Hay una esperanza y eso es lo importante, ¿verdad? Si miramos el Salmo, hay reclamos de Asaf hacia el Señor, hay descontento de Asaf, pregunta ¿por qué, Señor, pasa esto? Pero también hay esperanza. O sea, el Salmo está muy rico de diferentes aspectos para que la iglesia, para que nosotros veamos cuál es el carácter del Salmo 74 y a dónde nos lleva el Salmo 74, que es a la confianza completa del Señor. Entonces, el versículo 2, ¿verdad?, nos habla de la esperanza que hay en el pueblo del Señor. ¿Cuál es la esperanza? La memoria del Señor. Es decir, el escritor apela a la memoria de Dios. No que Dios tenga mala memoria y que se le olviden las cosas al Señor, no. Pero el escritor sabe que Dios es misericordioso. Asaf sabe que Dios es bueno y él apela, ¿verdad?, a esa bondad, a ese amor del Señor para con su iglesia. Y dice el versículo 2, dice, acuérdate. O sea, Asaf le dice a Dios, acuérdate. Ya dijimos que Dios no tiene amnesia, ni mucho menos. Pero el salmista dice, acuérdate, Señor, de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Entonces, sí, hay desolación y abandono en Israel, pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene Asaf y todo el pueblo? Que el Señor va a recordar su pacto. Y el versículo 20, ¿verdad?, ya lo leímos, en donde Dios realmente ve el pacto que él había hecho con Abraham y que tiene que ver todo este pueblo. Bueno, versículo 10 al 17, dijimos que es en tres partes, ¿verdad?, que lo estamos dividiendo. Ya vimos la primera parte, del versículo 1 al 9, donde el pueblo de Dios, estoy repitiendo, donde el pueblo de Dios se encuentra en desolación y en abandono. Ya en el versículo 10 al 17, el rey Asaf, quien es el escritor, apela a los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios o los rasgos que tiene Dios? Dios es amor, Dios es ira, Dios es juicio, Dios es verdad, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Son los atributos de Dios. Hay más, ¿verdad? Bueno, en estos
versículos, Asaf no solamente ve los atributos de Dios, es decir, no solamente conoce los atributos de Dios, porque a veces, bueno, no a veces, sino que no es suficiente solamente conocer los atributos de Dios o conocer el contenido de la Escritura, sino en el caso de Asaf, él apela a los atributos, es decir, si Dios es poderoso, Asaf tiene que estar seguro que Dios va a obrar conforme a esa cualidad que Él tiene, que es todopoderoso. Y Él va a obrar, porque Dios ha obrado. Dios obró en Israel por 40 años en el desierto, y este conocimiento lo tiene Asaf, porque este evento fue antes de que Asaf viviera, y él conocía toda la historia de Israel. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la Escritura, donde podemos observar todo el poder que Dios tiene. Entonces, Asaf está apelando a los atributos del Señor. Y bueno, pregunta, ¿verdad? Ya lo dijimos en el versículo 10, el rey hace una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Hasta cuándo ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué no retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Entonces el rey Asaf lo que hace, ¿verdad?, en los versículos 10 a el 11, él está apelando y le dice: Señor, ¿por qué no actúas? Y bueno, podemos ver en el versículo 10 al 11 que el Señor tiene sus tiempos, Dios obra conforme Él desea obrar. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por 400 años. No el tiempo en el que estamos hablando del Salmo 74, no. Aquí fue muy poco tiempo, no fueron muchos años. Pero cuando estuvo Israel en Egipto, cuando entró ahí a Egipto Jacob con todos sus hijos, y creció mucho el pueblo, estuvieron 400 años de esclavos. 430 años para ser exactos. Así que Dios también, dice Génesis, que Dios se acordó de su pueblo que estaba en angustia, que estaba presionado. Y no porque, ya lo dijimos, porque a Dios se le olviden las cosas, no, sino porque Dios actuó de esa manera y Dios miró el pacto que había hecho con el pueblo y vio que tenía que liberarlo porque estaba así decretado, ¿verdad? Bueno, aquí en el Salmo 74 vemos que en el versículo 10 y 11 el Señor tiene sus tiempos también y Él obra conforme sea su voluntad. Ahora, en los versículos siguientes, del 12 al versículo 17, miramos, ¿verdad?, a cuáles atributos apela este hombre. Por ejemplo, en el versículo número 12 vemos dos atributos que son solamente exclusivos de Dios. Él es soberano y Él es salvador. Dice el versículo 12: pero Dios es mi rey. Un rey es soberano desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Es decir, sí, el rey ya le reclamó de cierta forma, ¿verdad?, al Señor: Señor, ¿por qué no obras? ¿Por qué no actúas? O sea, es un reclamo con reverencia, ¿verdad?, con respeto. No es un reclamo rebelde, ¿no?, ni con malas palabras, ni insultos al Señor. Claro que no, pero es un reclamo. Finalmente, Asaf está reclamando, esa es la palabra que usamos nosotros, ¿verdad? O apelar, no sé. Pero lo hace de una manera digna porque sabe que es el Señor. Sabe que Dios es soberano y que es el único Salvador. También en el versículo 13, Asaf ve otro atributo, el poder del Señor. Dice el versículo 13: dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Versículo 14, también Asaf ve otro atributo del Señor, que es el dominio total que tiene. Dice el versículo 14: magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Versículo número del 15 al 17,
Ve el rey también el control sobre la naturaleza. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Entonces, es un hombre, ¿verdad?, que sabe cuáles son las características que tiene el Señor, y todos estos atributos, es importante que todos los atributos divinos están al servicio del pueblo de Dios, están al servicio de la iglesia. Y eso da esperanza para una nación que está en las pruebas que está pasando Israel. Son pruebas difíciles. Finalmente, en la última sección, de los versículos 18 al 23, Asaf ve, ¿verdad?, y él recuerda que el pacto da vida y seguridad. Da vida y seguridad. En el versículo 19, Asaf pide a Dios que vea al pueblo. Dice el versículo, antes del 19, obviamente, estamos brincando, ¿verdad?, el central, que es el 20, que es el 18 al 23. Miramos que el pacto da vida y la seguridad. Y posteriormente en el versículo 19 dice: no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Entonces el rey Asaf, ¿verdad?, pide a Dios que vea al pueblo, a su pueblo en necesidad. Y en el 20 le recuerda el rey el pacto que tiene Dios con su pueblo. Dice el versículo 20: mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces, en el pacto, ya lo dijimos y lo conocemos, ¿verdad?, el pacto trae salvación, el pacto ofrece protección y vida eterna para aquellos que están dentro del pacto de Dios. Entonces, en el versículo 21, el afligido y el menesteroso, que en otra versión, o lo que significa menesteroso es pobre, alaban al Dios de pactos. El afligido y el pobre, o el menesteroso, alaban al Dios de pacto. Versículo 21 es lo que dice: no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Y Asaf entonces ora a Dios, ¿verdad?, por un justo juicio para sus adversarios. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y el rey Asaf entonces confía completamente en el poder, en la seguridad, en todos los atributos que tiene Dios, que están al servicio no solamente de él como rey, sino de toda la nación, obviamente, principalmente para el menesteroso, para el débil, para el pobre, para el huérfano. Para ellos es más la protección, claro, para todos, pero el Señor siempre dijo, ¿verdad?, que a ese sector de la sociedad se le debería tener muy, muy en cuenta. Así que la confianza que tiene un hombre, un rey, es la confianza que le transmite al pueblo. Y más adelante, ¿verdad?, lo sabemos, el pueblo de Dios regresa nuevamente hacia Israel para reconstruir lo que había sido destruido y continuar con la actividad religiosa dentro de la nación. Bueno, es un salmo que en lo personal me parece interesante porque nos da diferentes aspectos. Vemos el abandono que tiene toda una nación, Israel. Vemos el pacto que da seguridad y vemos todos los atributos que tiene Dios para el bien de la iglesia, ¿verdad? Para que nuestra vida sea más cómoda, nuestra vida espiritual y también, obviamente, nuestra vida material sea más cómoda si confiamos completamente en el Señor. Y el Salmo número 74 nos lleva siempre a eso, hermanos, a ver el pacto que Dios tiene para con nosotros y la seguridad que tenemos con el Señor de estar
bajo la protección de este pacto eterno, el único pacto que existe y que Dios ha hecho con su iglesia. Bueno, vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él siempre el que nos siga convenciendo, ¿verdad? Que Él es el que obra siempre en nuestra vida. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú nos permites mirar, Señor, hacia la Escritura y contemplar que en ella hay esperanza. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre nos mantengas con bien, Señor, dentro de la iglesia, que nos ayudes en nuestra vida y que tu Espíritu Santo siempre nos recuerde las promesas que hay dentro del pacto, que es la promesa de protección, de seguridad y sobre todo de la vida eterna. Oramos por cada una de las hermanas de la ciudad femenil, de sus familiares, Señor, que tú les bendigas. Te pedimos que tú atiendas cada una de las necesidades que tienen las hermanas y que sobre todo la relación, Señor, que tú demandas para nosotros, que siempre sea de lo mejor para contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.